que en paz descanse, él siempre nos daba una conferencia o una charla de la festividad que íbamos a tener próximamente, tanto en la sinagoga como en esta época virtual. He seguido con la misma tónica y por lo tanto hoy vamos a hablar de nuestra próxima festividad, que es Rosh Hashanah, que justamente cae en este Shabbat. Vamos a hablar un poquitico de historia. Me voy a centrar en 3 partes: historia, shofar y el síndrome de Ahimaat. Entonces, vamos a hablar de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si por asistencia a la sinagoga se midiera la santidad, indiscutiblemente estos 2 días son los campeones. Conozco personas que durante el año no van a la sinagoga, pero en especial para Kippur no faltan. Siempre nuestra sinagoga ha estado a reventar. Y vamos a ver sobre la percepción de santidad y en especial de los días terribles o los días de asombro, que en hebreo lo llamamos Yamim Noraim. Estos son conceptos rabínicos. Tanto la festividad en sí de Rosh Hashanah fue rabínica, no es de origen bíblico. Es más, su significado y su aparición como Rosh Hashanah, como Año Nuevo, aparece es en la Mishnah. Y incluso hay un tratado que se llama Rosh Hashanah. Nuestros jajaminos han dicho, nos han comentado y nos han enseñado que el mundo es juzgado 4 veces al año. Una en Pesach, cuando justamente comienza la cosecha de cebada. Ese día Dios va a determinar cuántas toneladas de cebada vamos a cultivar en Israel, si va a ser mucha, si va a ser normalita, si va a ser poquita. Eso lo juzga Dios en Pesach. En Shavuot también Dios nos juzga y es con la cosecha de trigo. También los frutos de los árboles, incluso también ese día hacemos los diezmos. Viene Rosh Hashanah siguiendo el orden y es donde todos los seres humanos, no solamente judíos, ojo, todos los seres humanos de la tierra pasan ante Dios como una tropa de legionarios. Y vea que hay veces nosotros nos molestamos y nos rasgamos las vestiduras por utilizar algún término griego o romano. Vea, nuestros jajamín tomaron un término totalmente romano. Legionarios. Las legiones eran comandos de la tropa romana. ¿Y por qué? Sobre todo, Raf tomó este nombre de legionarios porque él lo asocia metafóricamente que así como el comandante de la legión revisa a cada uno de sus legionarios, igualmente Dios ese día nos va a revisar, nos va a escrutar y nos va a dar una sentencia. Luego viene el 4º día, que es Sukkot, y este tiene que ver en el día del juzgamiento con los 2 primeros, con Pesach y Shavuot, porque es que es en Sukkot donde Dios determina
qué cantidad de agua va a caer en ese invierno. Si hay mucha agua, se dañan los cultivos. Si hay muy poquita agua, o sea, los cultivos van a ser pésimos. Entonces se requiere un equilibrio y eso no lo determina Dios. Y el año pasado di una charla bien interesante sobre el agua en Sukkot. Este año vamos a hacer algo parecido, pero son las 4 festividades de juzgamiento. Todos sabemos que la Mishnah fue cerrada alrededor del año 200 de esta era por Revi, y la realidad es que es aquí, en este libro, donde se habla ya por primera vez de esta festividad, donde ya se empieza a enmarcar todo lo que conlleva la festividad y se toma el periodo ya de un juicio divino y se toma otro concepto adicional que ahora vamos a hablar de él, que es el día de la creación del mundo. Pero sorprendentemente, como les comentaba ahora, Rosh Hashanah no aparece en la Biblia judía en ninguna parte. No aparece en ningún versículo del Tanakh. Solamente hay 2 referencias en la Torá, uno en Levítico y otro en Números, donde se nos dice simplemente que el primer día del 7º mes será una ocasión sagrada, donde no se trabajará, o sea, un día de Yom Tov, y se soplará un instrumento y se harán sacrificios. Ojo, que no nos dice que tenemos que tocar el shofar. Eso sí, tenemos que tenerlo claro. Solamente nos dice tocar un instrumento. Bueno, ¿qué pasa entonces? Esto empieza a decantarse un poquito en el segundo templo. O sea, que durante el primer templo no se festejaba ni Rosh Hashanah porque no existía, Kippur tampoco, a pesar de que estaba en la Torá. Pero ese es otro tema para otro día. Decimos el por qué. Viene Esdras o Esdras en español. Y todos sabemos que Esdras comienza a llegar con los primeros exiliados retornados de Babilonia. Y Esdras trae ya el Sefer Torah tal y cual como lo conocemos y tal y cual como está en esta fotografía, en esta diapositiva. Y él simplemente, bueno, antes de lo que voy a comentar, él ya había tomado la decisión y le había enseñado al pueblo, le estaba enseñando al pueblo más bien, de Israel, la lectura de la Torá los días lunes, jueves y Shabbat. Él utilizó el sistema trienal, donde se demoraba 3 años en completar la lectura del Sefer. Pero ¿qué fue lo que Esdras instituyó en el 1 de Tishrei? Él sabía que era un día de Yom Tov. Entonces, él lo que hizo fue que ese día lo dedicó a enseñar Torá, a enseñar todas las revelaciones que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, pero no más. Era un simple estudio
de Torá, un Divrei Torá especialmente. Luego viene más adelante Nehemías y nos comenta y nos dice que esta festival y esta lectura era la preparación para el pueblo, para Sukkot. Sukkot sí se celebraba muy bien. Eso sí, tenemos que tenerlo bastante claro. ¿Qué pasa? En el año 70, los romanos destruyen el segundo templo y ahí es donde ya cuando no tenemos templo, cuando ya empiezan a exiliar a todo el pueblo de Israel, comenzamos a darnos cuenta que realmente Dios gobierna a este mundo con ética y con moral. Entonces, nuestros jajamín también ya empezaron a analizar y ver, no tenemos templo, 65 años después nos rebelamos de nuevo, se levanta Bar Kokhba, ocurre en el 135 la masacre de Betar, y entonces es como si el mundo, o los judíos más bien el mundo judaico, le estuviera dando la razón a todos los fans de Epicuro. Estaba diciendo Epicuro que la realidad era que el mundo se estaba desbaratando, se estaba desmoronando. Sin un Dios, ¿quién detuviera esta debacle? Entonces no era así. Y ya la Mishnah rompe un equilibrio que había contra las tres festividades de peregrinación. Teníamos la Pesach, Shavuot y Sukkot, y ya en la Mishnah nos insertan Rosh Hashanah, y entonces aquí se forma como una especie de equilibrio. ¿Por qué? Porque las tres primeras festividades que son de peregrinación eran para pedirle a Dios por el bienestar comunitario. Dios no le iba a mandar a Miguelito solamente que en su hacienda tuviera 5,000 toneladas de trigo y 5,000 de cebada, y su vecino del lado solamente cosechara 50 kilitos del uno y 100 kilitos del otro. No. Aquí se pedía para todos los habitantes de la tierra de Israel comunitariamente, pero lo novedoso en la Mishnah, cuando los jajamín introdujeron esta festividad, era que esta festividad era solamente individual. Y lo más paradójico era que le pedimos a Dios solamente que nos renueve la vida por un año. No le estamos diciendo a Dios, denos 100 años, denos 50 más, dame vida eterna. No, nada de eso. Solamente, Padre Celestial, dame un año más de vida. Es la paradoja de lo común a lo individual ya. Ahora, todos sabemos que después del año 70, en especial después de la destrucción, gran parte de nuestros grandes sabios emigraron para Babilonia. Se crearon 3 grandes yeshivot y después se construyó allá la Gemara, con unión de la Mishnah se formó el Talmud de Babilonia, que es el que seguimos hasta el día de hoy y que se cerró aproximadamente casi en el año 600. Pero cuando llegan nuestros sabios a Babilonia, oh sorpresa, resulta que los babilonios
en el primero de Tishrei marcaban el día del juicio. Ellos sí ya tenían este concepto. ¿Y de dónde viene? Todos aquellos que estuvieron presentes en la primera mesa redonda que hicimos hace aproximadamente un mes, y hablamos de los dioses sumerios, y que el doctor Andrés Adarve ayer tocó muy tangencialmente ciertos puntos. Aquí tenemos Nippur, y aquí abajo Ur. Ok. Ya los sumerios tenían el concepto que Dios, que ese día sus dioses, porque ellos eran politeístas, se reunían como si fueran una sala de juntas en el templo de Nippur y determinaban sostener y renovar el mundo y juzgar a cada ser humano, inscribiéndolo en tablillas de arcilla. Ojo que en esa época no existían libros, mucho menos ni el papiro no aparecía, mucho menos libros como los conocemos hoy. Todo lo que tenemos de la cultura sumeria es en tablillas de arcillas, que se han descubierto una cantidad inmensa, inmensa. Ok. Entonces, nuestros sabios vieron que ya los babilonios tenían este concepto del día de juicio. Y yo coloqué aquí, donde dije que probablemente tomaron prestados este concepto y le dieron forma a Rosh Hashanah. Pero justamente anoche escuché al rabino Rothstein, creo que se llama, del Perú, y sin saber me confirmó esto y otras cosas más, que esas otras cosas más para otra charla, para no desviarnos tanto, y es que en el libro de Daniel sí aparece la palabra Rosh Hashanah. Pero yo les dije a usted ahora es que en el Tanakh no aparecía esa palabra. Vuelvo y lo confirmo. En el Tanakh no aparece, pero en Daniel sí aparece. Lo que pasa es que Daniel no hace parte del canon hebreo. ¿Cuándo vivió Daniel? Muy bien, Daniel es de la época, fue exiliado con el rey Joaquín cuando se destruyó el primer templo en el 586 antes de la era común y empezó el exilio babilónico. Daniel fue exiliado y él dice en su libro que es 10 de Tishrei y todavía están celebrando Rosh Hashanah. Aquí hay dos caminos y es o él estaba equivocado en ese momento cuando lo escribió, porque 10 de Tishrei no es Rosh Hashanah. O, ahí viene lo otro, era que ya tenían el concepto de Yamim Noraim, que son los 10 días terribles para llegar a Kippur. O sea, que este concepto sí ya lo tenían los babilónicos 700 años antes que Rabbi lo colocara
en la Mishnah. Entonces, ya tenemos 3 datos especiales. El de la Torá, que nos habla de primero de Tishrei como un día de santa convocación, un concepto babilónico que es el día del juicio, y un tercero que se llama el aniversario de la creación del mundo, Yom Harat Olam. Es como una perlita adicional. Los sefarditas, algunas comunidades sefarditas, tienen por costumbre en el día del Rosh Hashanah recitar ese poema de Yom Harat Olam. ¿Por qué? Y lo recitan 3 veces. Es un poema muy bonito. ¿Y por qué 3 veces? Porque ellos hacen alusión a 3 creaciones prácticamente del mundo. La primera, cuando Dios creó el mundo y al hombre, a Adán y a Eva. La segunda, después del diluvio, Dios repobló el mundo con Noah y sus hijos. Y la tercera, por la entrega de la Torá en el Sinaí al pueblo judío. Entonces, como vemos, por las 3 razones anteriores, ya nuestros jajamín convierten el primero de Tishrei como día oficial de Año Nuevo. Pero eso no quiere, ¿con qué otros nombres lo conocíamos? En la Torá solamente aparece Yom Teruah. Ojo, si alguien va a Levítico o a Números, y sobre todo en el Humash que nosotros manejamos en nuestra sinagoga, ustedes van a ver en la traducción en español que dice Día del Toque, y en letras invertidas, tiene un nombre especial, no recuerdo cómo se llama, dice shofar, para indicarnos que ese nombre es agregado, no está en hebreo, es agregado. Entonces, se nos ha metido en nuestra cabeza, ya es el día del toque de shofar, pero en la Torá no dice tocar el shofar, dice Yom Teruah, día del sonido, simplemente. Porque también tenían trompetas. Acuérdense en las trompetas que Dios le ordenó a Moshe hacer. Ok. Las trompetas que tocó Yoshua para derrumbar las murallas de Jericó. Bien. Y tenemos 2 nombres que conocemos por Rosh Hashanah, es Yom HaZikaron y Yom Adin. El uno es el día del recuerdo, el otro es el día del juicio. Estos 2 términos son babilónicos. Ojo. Bueno, continuemos. En sí, todo este gasto espiritual de estas altas festividades es para una solicitud, digámosle, modesta. Y es, Dios, por favor, dame un año más de vida. Porque cuando asumimos nuestra responsabilidad individual y la potenciamos, le estamos dando bienestar a nuestra comunidad. Ahora, esto es una pregunta cada rato que nos hacemos. Científicamente sabemos que el mundo tiene más de 13.000 millones de años
de antigüedad. Y entonces, ¿por qué los judíos estábamos contando 5.780 y vamos apenas a entrar al 5.781? Yo ya lo había comentado en la primera mesa redonda sobre los dioses de Sumeria. Hoy solamente les voy a hacer el comentario a la inversa para que simplemente investiguen. Estamos contando 5.780 años. Si le quitamos 2020 que llevamos de esta era, ¿cuántos años nos quedan? 3.760, si la memoria no me falla. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué ocurrió? ¿Qué evento se hizo o se descubrió en el año aproximadamente 3.760 antes de la era común, para que nuestros jajamín lo hubieran tomado como año cero? Así como los católicos tomaron el nacimiento de Jesús como año cero, nosotros también tuvimos un año cero. Pero si podemos echar reversa, colocar el retrovisor, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué civilización había primero que todo? ¿Qué civilización había y qué se hizo para esa época? Bueno, sigamos. Yo les comenté ahora a ustedes que nuestros jajamín tomaron prestado la idea de Rosh Hashanah de Babilonia. Pero nuestros jajamín tenían que darle un brochazo judío. Eso sí, no podíamos pasar en blanco. Copiarse al 100% tampoco. Teníamos que darle un tinte judaico. Entonces viene un gran sabio, uno de los grandes sabios, primer sabio que se le llamó por Rabán, y fue Yohanan ben Zakkai. Y él tuvo dos grandes alumnos, dos sabios inmensos. El uno era el rabino Eliezer ben Hircanus y el otro era el rabino Yoshua ben Hananiah. ¿Y qué tienen que ver estos dos alumnos, estos dos grandes sabios de la escuela de Ben Zakkai? Algo muy sencillo. Yo les comenté que nuestro jajamín había incrustado el brochazo judaico. ¿Y cuál fue? La creación del mundo. Como si Dios hubiera creado el mundo en 24 horas. Pero otro tema lo vamos a tocar aproximadamente alrededor del 15 de octubre en adelante, cuando comencemos con Génesis. Pero por ahora enfrasquémonos en este par de sabios. ¿Y cuál fue la disputa de ellos? Disputa que duró mucho tiempo, con ambos con argumentos sólidos tomados del Tanakh. El rabino Eliezer decía y sostenía que el mundo se había creado en primero de Tishrei. En cambio, el rabino Yoshua decía, no, el mundo fue creado el primero de Nisan. Y entra en esa discusión. Esto está en el Talmud, es muy bonito. Es más, alguien quiere tomar nota, está en el Tratado de Rosh Hashanah, página 11 Aleph. Ok. Pero alguien te dice, primero que todo, estamos viendo que hay dos posiciones opuestas. Pero los sabios, los jajamí, tenían que tomar una decisión. Entonces, ¿cuál tomar? Es que los sabios, nuestros jajamí, eran pragmáticos, cosa que nos falta a nosotros ahora en nuestra época. Ellos comentaron y dijeron, no, un momentico. Tenemos dos posturas. ¿Qué pasa si le damos la razón al rabino Yoshua?
que el mundo fue creado el primero de Nisan. Ah, entonces hay un problema. Viene Pesach y me acaba con Rosh Hashanah. Primero. Segundo. Entonces solamente vamos a decir que entonces Dios va a juzgar única y exclusivamente es a los judíos, porque ese fue el mes de la redención de Egipto. Entonces no podemos dar ese mensaje, porque el mensaje y el concepto es que Dios juzga es a la humanidad entera. Por tal motivo, para no tener otra, vamos a colocarlo el primero de Tishrei y lo empujamos y lo metemos junto con nuestro Yom Tov que nos aparece en la Torah y problemas solucionados. Entonces ya vimos cómo llegamos a esta festividad. ¿Por qué tocamos y escuchamos? Es una de las más grandes de la festividad. Escuchar el shofar. Porque nos dice que escuchar el shofar es como si estuviéramos escuchando la voz de Dios. Pero hay tres razones, tres conceptos, digamos, un poco más aterrizados. Primero, recordemos que en el Israel antiguo, en el primero de Tishrei, era que se coronaban a los reyes. Una cosa era coronar reyes, otra cosa era computarle los años del reinado. Se le coronaba el primero de Tishrei, pero se computaba el año a partir del primero de Nisan. Entonces, así como se tocaba el shofar para proclamar a un rey que es de carne y hueso, por mayor razón tenemos que tocar el shofar para nuestro rey, que es Dios. Si tocamos el shofar para un rey que tiene la potestad de condenar a alguien a muerte o de salvarla, con mayor razón tenemos que tocar el shofar para nuestro rey y juez supremo, que es Hashem. Segundo concepto. Todos recordemos la historia de la Kedah de Isaac. Después de la historia que Abraham hace el altar, coloca a su hijo, lo va a sacrificar, viene el ángel, párate. Entonces le dice, bueno, listo, ok, pero ¿qué? Hacer este altar, la traída de la leña, ¿es gratis? ¿Cómo vamos a hacer? Hay que hacer una ofrenda. Entonces, Dios le coloca un carnero que se enreda en sus cuernos en una zarza, toma el carnero y lo ofrece. Ok. ¿De dónde sale el shofar? Pues son los cuernos del carnero. Esa es la recordación para recordarnos también del sacrificio de Isaac. Y por último, como si fuera una sirena, para alertar a la población cuando un enemigo se estaba acercando. Entonces se tocaba el shofar en las ciudades y en el campo para que la gente se preparara y probabilidades grandísimas de muerte. Por mayor razón, la tocamos el shofar para recordarnos la fragilidad de nuestras vidas, para recordarnos que nosotros no somos inmortales, para que hagamos arrepentimiento e introspección. Hablaba hace ratico con el señor Yohanan, y es que esto nos lleva a que es que yo tengo que vivir ese instante, el momento. Yo no sé, nadie sabe qué va a pasar mañana.
ni dentro de un año. Yo tengo que vivir ese momento, el día. Por eso nosotros los judíos, cada que despertamos, antes de colocar el pie en el piso, le damos gracias a Dios por habernos despertado sanos y salvos. Permitir un día más de nuestra vida. Y ahora sí, vamos a tocar el tema que probablemente muchos no entiendan, cuál es el síndrome de Ahimaaz. La historia la voy a resumir porque es bastante larguita. Esta historia, para el que la quiera leer, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y la historia es más o menos aquí así. El rey David tenía un hijo, que era Absalón. Absalón se volvió muy soberbio, quiso darle golpe de estado a su padre. El rey David le toca huir, llega a las llanuras de Moab y no le queda de otra que decirle a su ejército que enfrente al ejército de su hijo Absalón. Pero le dice a su comandante, a su ministro de guerra de ese momento, que era Joab ben Zerubiyah, dice: hombre, solamente te pido un favor. Trátame a mi chico con cuidado, con cariño. Por favor. Es mi hijo al fin y al cabo. Joab dice: sí, no hay ningún problema. Salen a la guerra. Los israelitas arrasan con el ejército que traía Absalón. Absalón sale huyendo. Dice que su cabellera se enredó en un árbol y quedó colgando. Joab lo alcanza y lo asesina, lo mata. No tuvo en cuenta lo que le había dicho su jefe. Entonces ahora tiene que mandar el mensaje al rey. Y entonces llama a un cuchita, a un etíope, y le dice: ve a donde el rey David y le vas a llevar la razón, donde dice que los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantaron en contra de él para hacerle daño, ya no están para hacer mal como le fue a ese joven. Y sale el etíope a correr con su mensaje. Pero hay un judío, Ahimaaz, y le dice a Joab: oiga, ¿por qué no me manda a mí, que yo soy un súper veloz? Yo soy el hombre más rápido de todo Israel. Yo voy a llevarle la razón al rey David. El etíope hacía rato había salido y le dice: yo, ¿sabes qué? Sí, listo, vaya, ve. Y sale Ahimaaz a toda, como el correcaminos de los muñequitos norteamericanos. Y llega, y cuando se está acercando, uno de los guardias del rey le dice al rey que se aproxima un corredor. Le dice: abran las puertas, porque si viene con tanto afán, porque me traen noticias de mi hijo. Abra la puerta. Ahimaaz, en el camino, alcanzó al etíope y lo rebasó y siguió de lado. Llega Ahimaaz donde el rey David y le dice al rey: mi hijo, ¿cómo está? ¿Qué sabes de mi hijo? Yo no sé, no tengo ni idea. Yo solamente vi un tumulto de personas allá, pero no tengo nada. Sí, a mí me dijeron que viniera donde usted, pero no me acuerdo cuál era la razón de que vine. En ese estaba cuando otra vez el guardia dice: se está acercando un corredor velozmente. Ábranle la puerta, porque seguro trae la razón sobre mi hijo. El etíope efectivamente entra, se postra ante el rey y le dice:
los enemigos de mi Señor el Rey, todos los que se levantaron contra ti para hacerte daño, les ha ido muy mal como a ese joven. Fue muy diplomático y David lo entendió a la perfección. Y lo único que hizo fue subir a sus aposentos y llorar la muerte de su hijo. Y se estarán todos ustedes preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver este señor Ahimaaz con nosotros los judíos del año 2020, 5780, esa carrera con nosotros? Y resulta, mis queridos y estimados amigos, que mucho. Y vamos a ver por qué. Porque casi todos tenemos el síndrome de Ahimaaz. Sabemos que queremos ganar, corremos, pero no sabemos para qué estamos corriendo. No sabemos ni para dónde vamos, ni cuándo es que vamos a llegar, ni a qué es que vamos a llegar. Y ese es un trastorno de nuestras vidas. Ese síndrome Ahimaaz. Porque todos corremos como locos, perseguimos constantemente el hombre moderno, muchas cosas. ¿Y qué es lo que perseguimos tan locamente? Dinero. Ese es el objetivo principal de nosotros. Hoy nos enloquecemos por el dinero. Lógico que hay una canción que dice, creo que un tango, el dinero hace girar el mundo. Pero trabajamos, luchamos, sudamos, tomamos un segundo y muchas veces un tercer trabajo. Hacemos horas extras solamente para tener más dinero. Y el dinero se vuelve inalcanzable. Ya nuestro Jajamín, hace 2500 años atrás, en el Eclesiastés, dice muy clarito, ya conocían tanto la naturaleza del ser humano, que lo que estamos viviendo hoy, ya el mundo lo vivía igualmente hace 2500 años, cuando el autor dijo, un amante del dinero nunca se harta del dinero, ni un amante de la riqueza es su fuente de ingresos. Hoy sabemos, todos aquellos que en algún momento hemos corrido como locos, como caballos desbocados detrás del dinero, entre más trabajábamos y más corríamos, las billeteras siempre estaban más vacías. El dinero no es felicidad. La vida tiene cosas infinitas, hermosas, divinas. Yo lo digo con razón. El año 2004, 3:30 de la mañana, un infarto. Me llevan en una ambulancia a lo que daba, a una clínica, a la de Colsanitas. Un trayecto que yo creo que la ambulancia lo hizo en 10 minutos. Yo pensé, como si hubiera pasado un tráiler de mi vida en un instante. ¿Para qué corrí tanto en mi vida? Vengo corriendo desde los 10 años para terminar aquí, en una camilla con un infarto. No vale la pena correr así. Por eso le decía yo a Humberto, que cada que vemos un problema, es porque Dios nos está enseñando algo y le está colocando un diamante dentro del problema. Gracias a eso, a ese evento, yo cambié totalmente mi filosofía de vida. Hoy disfruto cosas tan insignificantes, pero que me llenan más.
Y hay algo más que ahora más adelante lo voy a comentar y también doy fe de eso. Segundo aspecto o segundo objetivo, la Parnasá. Todos me preguntarán, y bueno, ¿y es que qué? ¿Y es que es pecado buscar nuestro medio de vida? Claro que no. ¿Cómo a usted le ocurre? Es más, nuestro jajamín ya nos lo dijeron en la Mishnah, en el Pirkei Avot, y nos comentaron, a los 5 años ya el chico está listo para que estudie la Biblia. A los 10 para que empiece a estudiar Mishnah. A los 13 ya está listo para todos los mandamientos. A los 15 tiene que empezar a estudiar Talmud. A los 18 ya se tiene que casar y a los 20 ya tiene que empezar a buscar su medio de vida. Eso me lo está diciendo la Mishnah. Entonces, ¿qué tiene de malo? Yo tengo que alimentar, darle vestidos, proteger a mi familia, comprarle una casa, darle una vida digna. Eso es cierto. Pero el problema es que cogemos el trabajo como si fuera un fin y no un medio. Nos olvidamos por completo de lo más importante que tenemos a nuestros alrededores. Y es por eso que hay un cuento muy bonito que está en el Talmud. Y dice, le pregunta a un rabino, a un judío que lo ve todo correcto a un lado, para el otro va, viene, no tiene que dar tiempo para almorzar, se levanta a las 5:30 de la mañana, son las 7, las 8 de la noche, y todavía está corriendo para una cosa y para otra. Y en una vez salía me dice, hey, venga. Cuéntame una cosa. ¿Tú por qué corres tanto? ¿Qué es lo que persigues? Y el judío le dice, estoy detrás mi Parnasá. Ah, qué bien, le dice el rabino. ¿Y cómo sabes tú que tu Parnasá está delante de ti? Quizás no estará detrás de usted y todo lo que usted necesita es quedarse quieto un rato para que la Parnasá te alcance. Este era el segundo punto que yo doy fe. La realidad es que esto también no lo da ya es los años de vida. Pero cuando uno ya comienza a estas alturas de la vida a trabajar menos y a ganar más. Yo tengo una política muy económica y es un gran error que tienen todos los gerentes y presidentes de las compañías. Y es que siempre llaman al contador y le dicen, venga, siéntate aquí a mi lado y simplemente dígame, ¿cuánto vendimos? Es lo mismo. Y yo le digo, qué pregunta tan equivocada. Yo más bien pregunto, ¿cuánto nos ganamos? Yo puedo vender miles de millones de dólares y perder plata. Vender poco y ganar mucho. Entonces, miremos cuál es el equilibrio. Con respecto a eso también, hay una gran historia verídica y muy reciente. Coca-Cola, la matriz, tenía un presidente, si la memoria no me falla, creo que era Goicoechea, el presidente, se retiró joven, digámoslo, entre comillas, a los 65 años, y en su discurso de despedida dejó una enseñanza muy grande. Y en su discurso dijo que el hombre tiene en sus manos 4 bolas de cristal y debe manejarlas como un buen malabarista, no dejar caer ninguna. Porque la vida del hombre está en esas 4 bolas de cristal.
¿Y qué representan esas bolas? Familia, amigos, trabajo y Dios. Tenemos que ser parejos. Tenemos que sacarle tiempo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo y a Dios. Ese es el equilibrio que tenemos que tener. Tercer aspecto. Cabot. ¿Cuántos de nosotros corremos toda la vida tras el honor y el poder? Y ya los sabios del Talmud también conocían la naturaleza del ser humano hasta la saciedad. Y es muy claro, lo comentaron. Quien corre detrás del poder y el honor es una pérdida de tiempo. Así de sencillo, no lo escribieron. Y luego viene el libro de Proverbios y nos dice, el orgullo de un hombre lo humillará, pero el hombre que es humilde obtendrá honor. Quien corre detrás del poder, el poder huye de él. Quien se escapa del poder, el poder correrá detrás de él. Y nuestra Biblia está llena de ejemplos de la sed de poder y honor. Recordemos a Cora, Datán y Abiram y cómo terminaron. Recordemos a Absalón, que acabamos de hablar de él, el hijo del rey David. Quería poder, honor, cómo murió. Jeroboam, era tanta la ambición de ese señor que provocó la división del reino de Israel y de Judá. Para unos añitos más adelante, ser exiliados por los asirios y hoy perdidos en el mundo entero. Qué ejemplos tan grandes. No los olvidemos, amigos. Tan rápido como ellos corrieron tras el poder, perdieron la carrera. No pudieron, jamás. El otro aspecto es, hoy andamos tras la salud, el cuerpo bonito, las cirugías estéticas para lograr largos años de vida, longevidad. Qué equivocados estamos, sinceramente. No estoy diciendo que sea malo ser organizados con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro templo. En nuestro cuerpo, este cuerpo de carne y hueso, reside nuestra Neshama. Pero nos volvemos esclavos. Conozco personas que pasan 3, 4 y 5 horas en un gimnasio. ¿Le gusta el ejercicio? Ok, haga ejercicio media hora, 1 hora, suficiente. Pero no nos vamos. Todos los extremos son malos. Todos. Y es que al judaísmo no le importa que nosotros vivamos 50, 100 o 150 años. El judaísmo no quiere cantidad de vida. El judaísmo lo que quiere es calidad de vida. Que seamos buenos judíos. Eso sí nos pide la Torá. Entonces, ¿tras de qué tenemos que correr? Eso sí, tras los mandamientos, las misbot. Y por eso otra vez viene el Pirkei Avot. Ben Asai nos dice muy claro, corre tras una misbah sencilla o menor, como si fuera la más grande de las misbot.
Y para rematar y colocar la cereza, Benteima, en el mismo Pirkei Avot, nos dice, sé fuerte como un leopardo, veloz como una gacela, volar como un águila y ser valiente como un león. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Hashem. Tras de eso sí nos tiene que hacer bomba la camisa en la parte de atrás. Ok. ¿Sobre qué más? Hombre, justicia social. Y Moshe nos lo dijo muy clarito y lo hace 3 parashot atrás lo hablamos. Justicia, justicia perseguirás para que puedas vivir y heredar la tierra que el Señor tu Dios te está dando. Eso es lo que tenemos que perseguir. Justicia. Tenemos que ayudar al que está desnudo, al que tiene hambre. Tenemos que quitarnos de encima la discriminación racial. Tenemos que ser tolerantes. Por Dios, empecemos a quitarnos esos malos conceptos que tenemos, que es que usted es judío, no que usted es reformista, o es que usted es hasídico ultraortodoxo. Por amor a Dios, todos somos judíos. Todos, todos. Entonces, nuestra meta es perseguir justicia, justicia social. Y el último y el más difícil de todos, la paz. Shalom. Por eso Hillel el Viejo nos dejó un mandato muy lindo, muy bello, plasmado también en el Pirkei Avot. Sé igual a uno de los discípulos de Aarón, un amante y un perseguidor de la paz. No hay nada más difícil que la paz, pero tenemos que luchar por ella. Tenemos que luchar por Shalom en Colombia, en Israel, en el mundo entero. Que este Rosh Hashanah tomemos buenas decisiones para el próximo año. Que este año nos curemos del síndrome de Ahimaat y que más bien imitemos al corredor de Etiopía, que tengamos claros cuáles son nuestros objetivos de nuestra vida y cómo perseguirlos. Debemos dejar de correr tras el dinero, la parnasá, el honor, el poder, la longevidad, y corramos más bien tras las misbot, tratar de ser un sadik, ser un perseguidor de paz, que seamos ganadores en la carrera de la vida. No me resta más que desearles un 5781 lleno de bendiciones. Shana Tová Javerim. Que Dios derrame paz y bendiciones para toda la humanidad. Y en su infinita misericordia nos inscriba y seamos sellados para un buen año 5781. ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Algún